Doctora, iniciando grabación y dejo constancia que previo a iniciar la misma, los apoderados de todos los extremos procesales hicieron exhibición de documentos de identidad y tarjeta profesional. Buenos días, nos encontramos el día de hoy, 26 de septiembre del año 2025, en la fecha ahora programada con el fin de continuar la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CEPACA, dentro del proceso instaurado por Paula Andrea Moreno Quintero y otros contra la Universidad de Antioquia y otros, mediante el medio de control de reparación directa, demanda radicada bajo el número 05001 3333001 2018-0027000. La audiencia es dirigida por la titular del juzgado primero administrativo oralidad Mayra Arboleda Rodríguez. La presente diligencia se inició el día 21 de agosto del año 2025 y se programó su continuación para, mediante auto proferido el 25 de agosto del año 2025 y se dispuso la fecha ahora del día de hoy para continuarla. A continuación le solicito a los apoderados presentes hagan la respectiva presentación personal. Ustedes ya habían iniciado, entonces solamente digan, como ya hicieron presentación de los documentos, el nombre y la parte que representan. Apoderado la parte actora, doctor Cardeño Restrepo. Sí, buenos días. Lo que pasa es que tuve una interrupción, no le alcancé a escuchar lo último que usted dijo, doctor. Doctor Santiago, simple y sencillamente que usted haga su presentación solamente indicando el nombre y la parte que representa, porque usted ya hizo presentación de la documentación y además al inicio en la audiencia anterior ya usted había dicho la información, toda la información, ¿correcto? Listo, doctora. Qué pena con usted. Sí, mi nombre es Santiago Cardeño Restrepo, cédula 98474-207, tarjeta profesional 165-721. Los datos de notificación son los que ya reposan en el escrito de demanda y sus diferentes actuaciones. Muchas gracias. Usted representa a la parte actora. Sí, apoderado de la Universidad de Antioquia, doctor Arce Roger. Buenos días. Como apoderado de la Universidad de Antioquia, Julián Arce Roger. Muchísimas gracias. Apoderado de IQ Interquirófanos S.A., doctora Duarte Echavarría. Gracias, señora juez. Muy buenos días para usted y los demás presentes. Tatiana Duarte Echavarría, en calidad de apoderada sustituta de IQ Interquirófanos S.A. Gracias. Apoderada de la Corporación de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Maxilofacial y de la mano de Antioquia, Corciruplas, doctora Rabe Martínez. Buenos días para todos. Mi nombre es Adriana Rabe Martínez, en calidad de representante de apoderada de la Corporación de Cirugía Plástica, Maxilofacial y de la mano de Antioquia, Corciruplast. Bien. Apoderado de los doctores Alfredo Salvador Patrón y Carolina Hoyos Rabe. Doctora, muy buenos días. Juan Carlos Vega Cadavid, con tarjeta 67949. Usted es apoderado en la reparación de Blanco, ¿cierto? ¿De cuál? Del doctor Blanco, del senador. No, señora. Entonces lo estoy confundiendo, me disculpa. Apoderado de Mafre Seguros Generales de Colombia S.A. Señora juez, buenos días. Henao. Buenos días, señora juez. Yo acudo, Samuel Arenas Sáenz, como apoderado sustituto de Mafre Seguros Generales de Colombia S.A. Está, doctor, la sustitución, doctor Miguel. Claro que sí, doctora, se presentó Bien. en horas de la mañana sustitución de poder. Perfecto, entonces se le reconoce personería, doctor Samuel Arenas Sáenz, identificado como aparece en la sustitución. Apoderada de Liberty Seguros S.A. Hoy, HDI Seguros Colombia S.A. Gracias, buenos días para todos. Sí, Verónica Torres González. Yo actúo como apoderada judicial de la compañía HI Seguros Colombia S.A. ante Liberty Seguros S.A. Bien, en esta audiencia, apoderada de AXA Colpatria Seguros S.A. Muy buenos días de nuevo para todos.
En calidad de apoderado de AXA Colpatria Seguros S.A., Jorge Andrés Taborda Jiménez. Muchas gracias, apoderado. Apoderado que era el doctor Juan David Gómez, de Allianz Seguros S.A. Buenos días, Juan David Gómez Rodríguez, identificado con cédula 1-128-270-735, tarjeta profesional 189372. Los demás datos de notificación ya reposan en el expediente y los documentos ya fueron exhibidos. Bien. Está verificado que todos los apoderados tienen personería jurídica. Le damos entonces la palabra al señor procurador judicial. Buenos días, Emilio José García Jiménez, Procurador Judicial 107 para Asuntos Administrativos. Los demás datos de identificación y de contacto ya son conocidos por su despacho, señora juez. Bien. Efectivamente, el despacho le recuerda a los asistentes que las decisiones aquí tomadas les serán notificadas por estrados, conforme lo establece el artículo 202 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Por lo tanto, la interposición de los recursos, la solicitud de aclaración, deberán hacerse en el mismo momento en el que les sean notificadas las decisiones, a viva voz y debidamente sustentado. Reanudada la audiencia, procedemos entonces, previo a tomar la decisión en relación con la falta de convocatoria de la Universidad de Antioquia a la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de posibilidad, a concederle la palabra al señor Procurador Judicial para que emita su concepto, si a bien lo tiene, en relación con dicha excepción. Gracias, señora juez. Enterado y conocido, señora juez, del inicio de esta audiencia inicial y resuelta por su despacho la excepción planteada en cuanto al indebido agotamiento del requisito de posibilidad de la conciliación extrajudicial frente a la Universidad de Antioquia, señora juez, el agente del Ministerio Público debe indicarle que le solicita no reponer la decisión, señora juez, toda vez que debemos partir de la naturaleza de ese trámite conciliatorio extrajudicial, tal y como ha sido considerado por la doctrina especializada como un procedimiento administrativo especial. Es decir, que termina con la expedición de un acta de audiencia y una certificación emitida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Documento que además goza de presunción de legalidad. Del contenido allí expuesto claramente, señora juez, en la constancia que fue expedido en su oportunidad por la Procuradora 31-2 Judicial 2 para Asuntos Administrativos el día 19 de junio del año 2018, en la cual dejó claramente consignada las partes convocantes, las entidades convocadas, entre ellas la Universidad de Antioquia, señalando efectivamente la Procuradora Judicial en el acta de audiencia y en la certificación, en este caso, que la convocada Universidad de Antioquia no asistió y no presentó justificación. No existe, señora jueza, abrir ninguna discusión frente a dicho documento, toda vez que, como reitero, la oportunidad para controvertirlo el mismo era la nulidad del documento complejo contenido en el acta de audiencia y en la certificación. De tal manera, señora juez, que este no es el escenario para venir a controvertir si dentro del trámite extrajudicial existió alguna omisión en el traslado de la notificación de las partes, por lo que el trámite concluye, finaliza con el acta de audiencia y la expedición de la certificación que expide el respectivo procurador. Por lo demás, señora juez, hay que entender que dentro del trámite reposan las debidas constancias de notificación y traslados y el trámite bajo la certificación y entendido por lo que estudió la procuradora se tramitó en debida forma. Bajo ese punto, señora juez, le solicito entonces no reponga su decisión y declare no procedente el recurso de apelación, toda vez, señora juez, que bajo la modificación que trajo la ley 2080 del año 2021, frente a la decisión que resuelve las excepciones, solo eventualmente sería procedente el recurso de reposición, no como ocurría en la redacción inicial que contenía el numeral sexto del artículo 180 de la ley 1437 en su versión original, que efectivamente contemplaba el recurso de apelación en lo que tenía que ver contra el auto que resolvía excepciones. Bajo este planteamiento descorre el recurso el agente del Ministerio Público. Muchísimas gracias, Ministerio Público. Efectivamente, el despacho el 21 de agosto del año 2025 tomó la decisión en esta audiencia inicial de resolver la excepción previa propuesta por el apoderado de la Universidad de Antioquia, que denominó falta de convocatoria a la Universidad de Antioquia a la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, y en ello se argumentó
que la conciliación prejudicial no fue agotada en debida forma frente a este ente público, como quiera que no fue citado a la audiencia programada en la Procuraduría 31, Judicial 2, para asuntos administrativos, ni en el correo institucional que tiene la universidad para sus notificaciones, ni a través de comunicación surtida por otro medio más idóneo. Esta advocatura declaró impróspera la excepción formulada por la entidad educativa. Al analizar el expediente de trámite de conciliación extrajudicial que culminó en la audiencia acabado el día 13 de junio del año 2018, se tuvo prueba que obra constancia de envío de mensaje de datos dirigido al correo para efectos de notificaciones judiciales que tiene la referida entidad. Esto es notificaciones judiciales @ Doctora, qué pena. Se le escucha entrecortado. No sé si los demás apoderados también. Igualmente. Igualmente. Muy entrecortado. Doctora. Doctora, yo le recomiendo el tema del PIN. Doctora Omaira. ¿Se bloqueó? Se le ha escuchado entrecortado Bien. el recuento pues, que hace de los argumentos de la excepción previa. Bien. ¿A partir de dónde? Pues yo lo escuché desde que indicó el correo electrónico de la entidad. A partir de ahí no sé si los apoderados tengan algo que decir. ¿Desde qué momento? Nuevamente. Miguel, ¿me escucha? Sí, doctora, desde que enunció el correo electrónico de la entidad. Perfecto, continúo. Este correo coincide con los datos de notificación referidos en la contestación de la demanda y se tuvo por probado que la citación se envió el 10 de mayo del año 2018 a la dirección física calle de Tenta, número 5221, apartado aéreo 1226, Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina, a través de la empresa de mensajería Servientrega, bajo el número de guía número 9787-75093. Frente a la anterior decisión, el apoderado de la Universidad de Antioquia promovió recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que las consecuencias de declarar la prosperidad de la excepción previa del no agotamiento del requisito de procedibilidad implica que no se interrumpió el término de caducidad para el medio de control de reparación directa. Además, expuso que no hay certeza de que efectivamente la comunicación de la convocatoria y de la citación a la audiencia de conciliación hubiera llegado al buzón del correo electrónico de la entidad. Asimismo, adujo que se configuraría una posible falta de jurisdicción, dado que conoce esta jurisdicción administrativa por foro de atracción, pero que respecto de las demás entidades particulares que están vinculadas al proceso, el asunto tendría que ventilarse ante la jurisdicción ordinaria civil, si se prescinde o declara la caducidad frente al ente público. Esto de tenerse en cuenta como acreditado que no se agotó el requisito de procedibilidad frente a la misma y que no se interrumpió el fenómeno de la caducidad, recalcando que no hay acuse de recibo del mensaje enviado y solicitó entonces que se reponga la decisión, que se declare que no se convocó a la universidad a la conciliación prejudicial, aplicando las consecuencias antes referidas o en subsidio se concede el recurso de apelación. Luego de efectuar el traslado respectivo del recurso, donde hubo pronunciamiento del apoderado de la parte actora, solicitando no se reponga la decisión, argumentando el porqué de ello, que la normativa procesal al momento de la citación de la audiencia de conciliación prejudicial era diferente a la que correspondió posteriormente, bajo la sombra del decreto 806 de 2020 y de la ley 2213 del 2022. En igual sentido, ratificando la posición del apelante,
Se pronunciaron los demás apoderados intervinientes en el proceso. Procede este despacho a resolver el recurso de la siguiente manera. En primer lugar, y como se dijo en el momento de resolver la excepción previa para esta judicatura, se encuentra aprobado que la parte demandante, el 11 de mayo del año 2018, radicó la solicitud de conciliación prejudicial que le correspondió por reparto a la Procuraduría 31, judicial para asuntos administrativos, cuyo radicado es el 14.014.2240, que las partes en dicha solicitud fueron los hoy demandantes como convocantes y como convocados, la Universidad de Antioquia y Quinter Quirófanos S.A., me queda difícil pronunciarlo, por Ciruplas, Alfredo Salvador Patrón Gómez y Carolina Hoyos Rabe. Ahora bien, frente a la citación a la audiencia de conciliación, se encuentra que en el trámite administrativo que se aportó constancia de envío de mensaje de datos con fecha 16 de mayo del año 2018 a las 16:48 del día, donde el asunto se denominó citación a audiencia de conciliación, radicado 14.240, donde figuran los correos electrónicos que para efectos de notificaciones judiciales tiene la entidad recurrente. Esto es notificaciones judiciales udea.edu.co. Aunado a lo anterior, se aportó certificación, de envío del 10 de mayo del 2018 a la dirección física, calle de Tenta, número 5221, apartado aéreo 1226, Universidad de Antioquia, es la Facultad de Medicina, a través de la empresa de mensajería Servia Entrega, bajo guía número 9787-75093, guía que al ser consultada en la página de la empresa de mensajería Servia Entrega, figura la anotación de la encomienda, que la encomienda entregó el 11 de mayo del 2018 a las 14:13 en la dirección antes enunciada. Aparece entonces, Miguel, por favor, puedes poner la constancia del documento. Esto es prueba para este despacho suficiente que acredita que sí se solicitó como parte convocada, que sí se citó mejor, como parte convocada a la Universidad de Antioquia. Hay pruebas de ello para que asistiese a la audiencia de conciliación prejudicial. En segundo lugar, frente a la constancia de recibido del mensaje de datos que refiere el recurrente como no aportada, considera esta agencia judicial que para la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, mayo del 2018, no era costumbre ni exigencia normativa acreditar la constancia de recibido y o entrega de un mensaje de datos para acreditar una actuación administrativa, pues bastaba la constancia de envío del mensaje de datos y el envío a la dirección física de la convocada, toda vez que tal exigencia se hizo obligatoria posterior a la pandemia, cuando entró la virtualidad plenamente a regir en la Administración de Justicia con el decreto 806 del 2020 y posteriormente con la ley 2213 de 2022. Es decir, no se pueden aplicar normas de forma retroactiva a situaciones particulares que fueron surtidas con anterioridad a la entrada en vigencia de las mismas. Y finalmente, y por último, y considera mucho más contundente este argumento, esta juez, la forma en que se surtió la citación de la Universidad de Antioquia a la audiencia de conciliación en el trámite prejudicial, en lo que respecta a si fue correcta o incorrecta, es un asunto que escapa al objeto del presente litigio, por cuanto las actuaciones desplegadas por la Procuraduría 31 Judicial 2 para asuntos administrativos corresponden, como así lo dijo el Ministerio Público, a un trámite administrativo especial que desencadenó un acta de no conciliación, siendo esta última un acto administrativo con presunción de legalidad, no desvirtuada al momento de presentación de la demanda, y que debió controvertirse en un proceso jurisdiccional bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y no es el medio de control de reparación directa el escenario adecuado donde se debe controvertir la legalidad de la decisión administrativa
ni mucho menos puede el juez de la reparación decidir sobre la legalidad o ilegalidad o la existencia de una causal de nulidad del acto administrativo que ostenta las presunciones de certeza, legalidad y ejecutividad que se predica por el ordenamiento y la jurisprudencia nacional. En ese orden de ideas, para esta judicatura, resulta evidente que el demandante sí agotó la conciliación frente a todas las entidades hoy demandadas, incluida la Universidad de Antioquia, por lo tanto no hay lugar a reponer la decisión que declaró no próspera la excepción previa de inepta demanda, comillas, falta de convocatoria a la Universidad de Antioquia a la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad, cierro comillas, y consecuencialmente, al no acreditarse la prosperidad de la excepción, tampoco hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado, como también había sido solicitado por el recurrente. Ahora, frente al recurso de apelación interpuesto, ha de advertirse que el mismo no es procedente contra la decisión adoptada, pues las providencias que son apelables se encuentran enunciadas de forma expresa en nuestra legislación, específicamente ante la jurisdicción contencioso administrativo, para el caso concreto el artículo 243 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y las otras normas especiales y el artículo 321 del Código General del Proceso. No estando en dicho listado el auto que niega o rechace la prosperidad de una excepción previa, por tratarse dicho recurso, por lo que dicho recurso no es una regla general, como así se trata el recurso de reposición, sino una regla expresa que así debe ser indicada en una norma, y aunque el numeral sexto del artículo 180 del mencionado código establecía que el auto que decía sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica según el caso, con la modificación efectuada por el artículo 40 de la Ley 2080 del 2021, al referido numeral desapareció la posibilidad de interponerse el recurso de apelación contra el auto que decía sobre las excepciones y por lo tanto se rechaza este recurso de apelación por improcedente. Se notifica la presente decisión. Voy a notificarla, aunque pues digamos que no estoy muy de acuerdo con lo establecido o con lo que señala, con lo que se señala de que debe hacérsela a todos, pero le notifico la apoderado de la parte actora. Doctor Cardeño. De acuerdo, sí, doctora. Apoderado de la Universidad de Antioquia. Sin recursos, no procede ningún recurso. Bien. Apoderados de los demás co-demandados. Esto es Interquirófanos S.A. Interquirófano sin ningún pronunciamiento, señora juez, gracias. Apoderada de Corciruplas. Doctora Raven. Señora juez, yo había presentado también los recursos pertinentes, pero pues ya usted decidió sobre ellos, entonces no tengo ningún pronunciamiento adicional. Gracias. Apoderado de los particulares Patrón Gómez y Hoyos Rabe. Doctor Vega Cadaví. Gracias, doctora, sin recurso y sin manifestación. Bien. Apoderado o apoderada más bien de Mafre Seguros. Señora juez, sin pronunciamiento. Un momento, por favor. Apoderado de Liberty Seguros S.A. Sin pronunciamiento alguno, señora juez. Apoderado de AXA Colpatria. Sin pronunciamiento, señoría. Apoderado de Allianz Seguros. Sin pronunciamiento. Señor Procurador Judicial. Sin objeción, señora juez. Bien. Así las cosas, queda en firme el auto que decide el recurso interpuesto. Y procedo entonces a continuar con esta audiencia de la siguiente manera. Procedemos entonces a la etapa subsiguiente que corresponde, es la etapa de fijación del litigio. Conforme al numeral séptimo del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, se interrogará a la parte actora y a los demás codemandados, así como los llamados en garantía,
para que manifieste si se ratifican en los hechos y pretensiones y en los hechos y medios exceptivos. Se le dará la palabra al Ministerio Público por si tiene algo que añadir. En ese sentido, apoderado de la parte actora. Doctor Cardeño. Sí, doctora, mire, la parte actora se ratifica en los hechos, pretensiones y fundamentos que fueron propuestos en el escrito de reforma a la demanda. Bien. Apoderado de la Universidad de Antioquia. Me ratifico en las razones de defensa esgrimidas en la contestación de la demanda, señora juez. Bien. Apoderado de Interquirófanos. ICU Interquirófanos se ratifica en la contestación a los hechos de la demanda y las excepciones formuladas en la contestación, señora juez. Apoderada de Corciruplas. Me ratifico, señora juez, también en la contestación de la demanda. Gracias. Bien. Apoderado de los particulares. Doctor Vega Cadavid. Doctora, me ratifico. Bien. Apoderada de Mafre. Señora juez, nos ratificamos en los argumentos expuestos en la contestación a la demanda principal y en las contestaciones a los llamamientos en garantía. Bien. Apoderado de, perdón, me disculpan, de AXA, llamé a Mafre. Apoderado de Liberty Seguros. Doctora Verónica. Gracias. Sí, HDI se ratifica tanto en la contestación de la demanda como en la contestación al llamamiento formulado por Corciruplas. Apoderado. Un momento, por favor. Apoderado de Allianz Seguros. Nos ratificamos en la respuesta a los hechos de la demanda, las excepciones propuestas y en la respuesta a los llamamientos en garantía y las excepciones propuestas. Bien, apoderado. Un momento, por favor. Apoderado de Allianz. Falta AXA, Colpatria. Antes, AXA Colpatria. Sí, me ratifico en la contestación de la demanda y en las excepciones propuestas a los llamamientos en garantía realizados por Mafre, el señor Alfredo Salvador Patrón y Carolina Hoyos Rabe a mi poder dante. Ministerio Público. Sin observación en este punto, señora juez. Bien. Esta juez, entonces, habiendo escuchado a los intervinientes, a señalar la fijación del litigio así. Establecerá lo que considera son los hechos relevantes probados y además el problema jurídico que va a ser debatido. Procedo entonces, hechos relevantes e incontrovertidos o probados. Acorde con lo expuesto en la demanda, la contestación y las diferentes contestaciones, así como la documentación aportada por cada uno de los partes, se tiene probado que la codemandante Paula Andrea Moreno Quintero, el día 14 de mayo del año 2016, se realizó cirugía plástica denominada mastopexia con implantes y liposucción en brazos. Que los anteriores procedimientos estéticos fueron realizados por los médicos Alfredo Salvador Patrón y Carolina Hoyos Rabe a través del convenio de docencia servicios vigente entre Corciruplas y la Universidad de Antioquia en las instalaciones de ICU Interquirófanos. Igualmente que a raíz del mencionado procedimiento estético, la señora Paula Andrea Moreno Quintero tuvo que ser intervenida en varias ocasiones por complicaciones médicas posteriores a la cirugía, lo que desencadenó un diagnóstico de necrosis parcial de CAP, o sea, complejo de aureola pezón, hematoma en mama izquierda, dehiscencia en ambas mamas, exposición de prótesis izquierda. Todos los demás hechos deben ser probados
dentro de este proceso. Problema jurídico. Le corresponde al despacho determinar si procede a declarar la responsabilidad médica de las demandadas por el presunto daño antijurídico causado a los demandantes con ocasión de los perjuicios derivados de los hechos ocurridos el día 14 de mayo del año 2016, fecha en que se le practicó el procedimiento estético denominado mastopecia con implantes a la señora Paula Andrea Moreno Quintero por una posible mala praxis médica y la falta de información sobre los riesgos de la cirugía de la mastopexia con implantes. Para resolver esta cuestión, el despacho deberá determinar la naturaleza de la obligación, es decir, si el procedimiento estético generó una obligación de medio de resultado para el personal médico, la falla en el servicio, sí, es decir, si la atención pre- y postquirúrgica, incluida la falta de consentimiento informado, constituyó una falta en el servicio, habrá de analizar también los eximentes de responsabilidad aducidos por los demandados, incluidas las excepciones que hayan interpuesto, la responsabilidad también de los terceros intervinientes, es decir, si existe una relación sustancial que obligue a los llamados en garantía MAPFRE, HDI Seguros, AXA, Colpatria y Allianz a responder por la eventual condena en contra de las demandadas, derivado del eventual éxito de la pretensión de responsabilidad, deberá resolver el despacho sobre las pretensiones resarcitorias. Se notifica la fijación del litigio apoderado de la parte actora. De acuerdo, doctor. Doctor Cardenio, Sí, de acuerdo. apoderado de la Universidad de Antioquia. Conforme. Apoderado de Interquirófano, doctora Duarte. Conforme con la fijación del litigio, señor juez. Señora juez. Apoderado de Corciruplas. Doctora Rabe. De acuerdo, señora juez. Apoderado de los particulares demandados, Patrón Gómez y Hoyos Rabe. Doctor Vega. Conforme, señoría. Apoderada de MAPFRE Seguros Generales. Conforme, señora juez. Apoderado, perdón. Apoderada de Liberty Seguros S.A. Conforme, señora juez, con la fijación del litigio. Apoderado de AXA Colpatria. De conformidad, su señoría. Apoderado de Allianz Seguros S.A. Conforme. Ministerio Público. Comparte el planteamiento del litigio, señora. Bien, queda entonces fijado el litigio como se anunció anteriormente. Procedemos entonces a continuar con la audiencia, en este caso, a la etapa de conciliación. Voy a hacer lo siguiente para que seamos más rápidos, y es, primero, darle la palabra al apoderado de la Universidad de Antioquia, quien es la entidad pública presente, ¿sí?, para saber si tiene una propuesta conciliatoria y además se aportó el correspondiente certificado del Comité de Conciliación. Y posteriormente a los demás codemandados particulares, incluyendo a los llamados en garantía, les daré la palabra en términos generales para que manifiesten si hay una propuesta. Si tienen una propuesta, deberán levantar la mano. Si no la tienen, pues simplemente se quedan callados. Adicionalmente, al Ministerio Público. Procedo en consecuencia. Apoderado de la Universidad de Antioquia. No, su señoría, no hay ánimo conciliatorio y no se ha llevado al comité, pero pues porque estábamos esperando que se resolviera la excepción, ¿no es cierto? Entonces no, pero no hay ánimo conciliatorio, pues dadas, digamos, las razones de defensa que se presentaron con la contestación de la demanda. Bien, los particulares presentes. Voy a dar un minuto. No veo manifestación de ninguno de los particulares, pues de los apoderados de los particulares. Procedo entonces a darle la palabra al Ministerio Público. Señora juez, en virtud de la manifestación que efectúa el apoderado de la Universidad de Antioquia, quien indica que el asunto no ha sido sometido a estudio por parte del Comité de Conciliación, solo queda solicitarle, señora juez, que declare fallida esta etapa, siendo, señora juez, de destacar la obligación que le asiste a los comités de conciliación
de estudiar cada caso específico, obligación que se ha mantenido invariable incluso desde los estatutos anteriores, decreto 17 de 2009, y hoy con mayor razón, señora juez, cuando se establece un deber de diligencia especial y que incluso se eleva a falta disciplinaria de naturaleza grave en el artículo 128 del nuevo Estatuto de Conciliación, señalándose en el numeral quinto, artículo 120, la obligación del Comité de Conciliación de impartir la instrucción precisa con la cual concurrirá en cada uno de sus apoderados a las audiencias de conciliación, y siendo precisamente la oportunidad que establece el artículo 180 de al abrirse una oportunidad de conciliación dentro de esta audiencia inicial, le era exigible que el Comité de Conciliación emitiera la correspondiente certificación. Sin más consideraciones, señora juez, yo solicito declare fallida esta etapa. Bien, efectivamente estoy de acuerdo con el concepto emitido por el Ministerio Público, sabiendo que la ley 2220 del 2022, además de las anteriores, como así lo manifestó el Ministerio Público, le imponen al Comité de Conciliación la obligación de que cada una de las etapas conciliatorias fijadas por estas normas procesales es obligatorio del comité reunirse y manifestar las razones por las cuales propone o no propone una fórmula de conciliación. Obvio, no es responsabilidad del apoderado, sino responsabilidad del Comité de Conciliación, y creo que por el intermedio de él se haga conocer esta posición del despacho, advirtiendo inclusive de que hay posibilidad de que se haga investigación disciplinaria si no se cumple con tales obligaciones. Sin embargo, ante la negativa y teniendo buena fe de lo manifestado por el apoderado de la Universidad de Antioquia, y ante el silencio de las particulares presentes que no presentaron fórmula conciliatoria, este despacho declara fallida esta etapa por la falta de ánimo conciliatorio. Así le notifico a todos: quien no esté de acuerdo tiene 1 minuto para hacer la manifestación correspondiente. Bien. Procedo entonces a continuar con la etapa de medidas cautelares. Si bien es cierto, no se ha presentado solicitud de medidas cautelares, también es cierto que el artículo 229 y siguientes de la ley 1437 del 2011 señala que es posible en esta etapa que se haga tal solicitud. Apoderado Cerdeño. Sí, doctora, por el momento no tenemos medidas cautelares para solicitar en esta etapa. En el mismo sentido, Ministerio Público. Sin solicitud de medida cautelar, señora juez. No habiendo medidas cautelares que decretar, procedemos a la etapa subsiguiente, que es la que establece el numeral 10º del artículo 180 de la ley 1437 del 2011. Esto es a decretar la prueba. Voy a hacerlo de manera lenta, despacio. Doctor Miguel, podemos hacer un ejercicio. Podemos hacer una suspensión de 5 minutos, 5 o 10 minutos, y usted le remite a cada una de las partes las pruebas que vamos a decretar, para que ellos eventualmente al momento en que se les otorgue la palabra, miren si efectivamente falta alguna prueba pedida de manera oportuna. ¿Le parece, doctor Miguel? Si es posible, en 10 minutos. Señores, ¿están de acuerdo? Así agotamos más rápido esta etapa, porque son muchas partes. Sí. Se le va a remitir al correo de cada uno de ustedes el decreto de pruebas o las solicitudes de pruebas que ustedes hicieron y que se van a hacer efectivas. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? Apoderado Cerdeño. Sí, doctora, de acuerdo. Apoderado de la Universidad de Antioquia. Doctor Arce. De acuerdo, señora juez. Apoderado de Interquirófanos. De acuerdo, señora juez. Apoderado de Corsiduplas. Sí, señora juez, de acuerdo.
apoderado de los particulares De acuerdo, doctora. vinculados, apoderada de Mafre, Doctora, de acuerdo. apoderado de Liberty Seguros S.A., Sí, estoy de acuerdo. apoderado de AXA, De conformidad. apoderado de Allianz. Conforme. Ministerio Público, ¿está de acuerdo? Sin oposición, señora juez. Si lo hacemos mucho más rápido y mucho menos, digamos, problemático, porque así el apoderado tiene tiempo de interponer, de saber si va a interponer recursos, si no lo va a interponer, si va a pedir aclaración, si no lo va a pedir. Entonces vamos a hacer una suspensión o un receso mejor de 10 minutos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias.
Doctor Juan David, Sí, señor. ¿recibió algo? ¿Qué es el único que te veo aquí? ¿Recibiste algo? Acabo de llegar hace 10 segundos que me hablaste. No recibió nada. Doctor, Ya lo recibí. Gracias.
Vamos a dar inicio, qué pena con ustedes. ¿De acuerdo? Vamos a reiniciar, ¿de acuerdo? Sí, señora juez. Este minutico para que se vaya restableciendo. Bien. Doctor Miguel, pone a grabar. Está grabando, doctora. Bien. Si me desconecto, no se preocupen que no me verán, pero estaré conectado con otro dispositivo. ¿Listo? Bueno. Reanudada entonces la audiencia de pruebas, perdón, la audiencia inicial que hemos estado celebrando en la mañana de hoy, 26 de septiembre del año 2025, procedo a decretar las pruebas de la siguiente manera. Pruebas de la parte demandante. Documentales con el valor probatorio que la ley concede. Se incorporan al expediente como pruebas todos los documentos aportados con la demanda que obran en el expediente físico en el cuaderno 01, folio 01 al folio 144 y la carpeta denominada pronunciamiento de 37, pronunciamiento de excepciones del expediente digital. Estos documentos deben ser valorados a la luz de las reglas de la sana crítica, como lo establece el artículo 176 del Código General del Proceso. Igualmente, solicita la parte actora, se pide fecha y hora para la práctica de interrogatorio de parte de los representantes legales de las entidades demandadas. El despacho accede al interrogatorio de parte a los representantes legales de IQ Interquirófanos, al representante legal de la Corporación de Cirugía Plástica, Estética Reconstructiva y Maxilofacial y de la mano de Antioquia, Corciruplas, y a los demandados Alfredo Salvador Patrón Gómez y Carolina Hoyos Rabe. Empero, no accede al decreto del interrogatorio de parte solicitado contra el representante legal de la Universidad de Antioquia por no ser conducente, ni pertinente, ni ilegal, dado que se trata del interrogatorio de un representante legal de entidad pública, como así lo establece y lo prohíbe igual el artículo 217 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, y a su vez el artículo 195 del Código General del Proceso, pues no está autorizado por el ordenamiento, la confesión por parte de los representantes legales de entidades públicas. Igualmente solicita la declaración de parte de todos los integrantes de la parte demandante para ser interrogados en relación con los hechos de la demanda y su respuesta, y en especial sobre el proceso de atención brindada a la demandante Paula Andrea Moreno Quintero en prequirúrgico, quirúrgico y posquirúrgico. El despacho no decretará tal prueba, pues considera que no es pertinente, útil ni conducente, pues a sentir de esta juez, para el conocimiento de los hechos que rodean la presente controversia, es suficiente el relato que de la misma hagan los accionantes en el escrito de la demanda, en la reforma a la demanda y en la respuesta a las excepciones. Hay que tener en cuenta que dicha prueba tiene como fin último, en el caso de los interrogatorios, la confesión de la persona citada, pero en favor de la contraparte, y en este caso no se cumple, porque es, o así lo he considerado yo, es la misma parte interrogándose a sí mismo. De esta postura hay pronunciamiento por el Consejo de Estado de Providencia del 31 de marzo del año 2023, bajo el radicado número 050001233300, 2018-022-1901, consejera ponente Nubia Margot Peña Garzón. Solicita se oficie al Hospital San Vicente de Paúl para que entregue la historia clínica completa de la paciente Paula Andrea Moreno Quintero, identificada como aparece en la demanda, en donde conste toda la atención dada a la demandante. A la Clínica Las Américas para que entregue la historia clínica completa de esta misma paciente, identificada como ya se dijo en la demanda. El despacho, pese a la oposición efectuada por la Universidad de Antioquia, decreta tales pruebas por considerarlas pertinentes, útiles y conducentes, ya que son necesarias para esclarecer los puntos de la demanda en lo que tiene que ver con las atenciones prestadas en dichas IPS
por lo que se librarán los respectivos oficios y se le otorgará a las entidades oficiadas un término de 15 días para que aporten lo requerido. Ahora bien, frente al oficio dirigido a IQ Interquirúrgicos para que haga entrega de los siguientes protocolos vigentes entre el 14 de mayo del 2016 y el 1 de agosto del 2016, con sus respectivas modificaciones de ser el caso. A. Protocolo y revisión de cirugías de liposucción de pexia mamaria, así como extracción de implante mamario. B. Protocolo de atención de complicaciones postquirúrgicas. C. Protocolo y o guía de realización de liposucción y mastopexia. El despacho no accede, pues estos mismos ya obran en el expediente, en el cuaderno número 4, folio de 30 a 135. Exhorto, solicite asimismo se exhorte a la IPS Corciruplas y a IQ Interquirúrgicos para que entreguen copia integral de las guías y protocolos médicos de atención aplicables a los procedimientos de 1. Mastopexia, 2. Revisiones y curaciones de cirugía de mastopexia. El despacho tampoco accede a tal solicitud, pues se encuentra y obran en el expediente a cuadernos, en el cuaderno 4, folio 52 y siguiente. B. Los consentimientos informados suscritos por la paciente Paula Andrea Moreno Quintero y sus acodientes para los procedimientos quirúrgicos realizados el 14 de mayo del año 2016. El despacho considera que están en el expediente a folios 68 y 87 del cuaderno número 4 y siguientes. C. Copia de la ayuda diagnóstica de los exámenes de laboratorio realizados a la paciente Paula Andrea. Además de ambas IPS deberán informar si se realizó alguna investigación interna respecto al evento ocurrido con la paciente Paula Andrea Moreno Quintero y en caso positivo se entregará copia integral de todo el expediente adelantado. Asimismo, se acepta y se emitirán estos exhortos. Solicita exhorto de la Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina, para que entregue la siguiente documentación. Copia del reglamento estudiantil aplicable al programa de posgrado de cirugía plástica vigente para el 14 de mayo del 2016. Copia del pensum académico aplicable al programa de posgrado de cirugía plástica vigente al 14 de mayo del año 2016. 3. Certificación en la que indique en qué fecha la estudiante Carolina Hoyo Rabe aprobó la totalidad de materias de posgrado de cirugía plástica y en qué fecha se otorgó el título respectivo de especialista. Para los mencionados exhortos, por considerar que son pruebas pertinentes, útiles y conducentes, por lo que los librará y serán remitidos por la Secretaría del Despacho, se le otorgará a la entidad pública un término de 20 días para que aporte lo requerido. Solicito también se decrete un exhorto para, perdón, se decrete, sí, un exhorto para la entrega del convenio docencia-servicio solicitó entre las entidades Universidad de Antioquia, Facultad de Medicina, Corciruplas y Interquirófanos para que copien del convenio celebrado entre estas entidades vigente el 14 de mayo del año 2016, incluyendo todos los soportes documentales de la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Se niega el decreto Doctora, ya ahora en el doctora, se le escucha dicho convenio, entrecortado. entonces a cambiar. Listo. Perdimos a la doctora, ¿cierto? Sí, va a cambiar de dispositivo porque se le escucha recortado. Me puedes colocar,
¿Me escuchan ya? Señora. Miguel, ¿me Sí, doctora. escucha? Sí, se le Bien. escucha bien. Perfecto. Entonces voy a continuar. Como les dije, advirtiendo que se niega el exhorto para la entrega del convenio de docencia ya enunciado, dado que dicho convenio marco de docencia asistencia número 3224/037/2012, suscrito en la Universidad de Antioquia de Corciruplas, tiene una vigencia de 10 años que comprendía entre el 21 de febrero del año 2012, al 21 de febrero del año 2022 y obra a folio de 3892 del cuaderno 05 del expediente físico. Obra también el convenio marco docencia asistencia número 3224 es la 036/2011, suscrito entre la Universidad de Antioquia e Interquirófanas, que tuvo una vigencia de 10 años entre el 11 de noviembre del 2011 y el 11 de noviembre del 2021. Obra en el folio 43-51 del cuaderno 04 del expediente físico. Pide además el dictamen pericial, es una prueba conjunta habilitada por Corciruplas, la doctora Carolina Hoyo-Rabe y el doctor Alfredo Salvador Patrón. El despacho considera pues que no se deben agotar o llenar con múltiples dictámenes periciales, pese pues a que esto es un asunto, es un régimen especial del ejercicio de la medicina. Por lo tanto, va a juntar y va a nombrar un solo perito. Si hay lugar a la contradicción, las partes, conforme el Código General del Proceso, tienen la posibilidad de presentar su dictamen o solicitarle al despacho que decrete o nombre otro perito. Solicitaron entonces un término adicional para aportar dictamen médico de parte relativo a todo proceso de atención prejurídico, quirúrgico y postquirúrgico a la paciente Paula Andrea Moreno Quintero, incluida la secuela generada en relación con la cirugía plástica que le practicaron los demandados. El despacho accede a tal solicitud, pero precisa que solo se aportará un dictamen, que será una prueba conjunta de las referidas personas, y de oficio se nombra a la Universidad CES para que designe un médico cirujano plástico que pertenezca a dicha entidad, y una vez realizada esta designación, el profesional contactará con el despacho para tomar posesión del cargo, realizar el dictamen pericial conforme a las normas procesales, haciendo la valoración relativa al proceso de atención prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico de la señora Paula Andrea Moreno Quintero, incluidas las secuelas generadas en relación con la cirugía plástica que le fue practicada, para lo cual debe tener en cuenta las historias clínicas aportadas y se fija como gastos provisionales de cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuyo pago estará a cargo de las partes que han solicitado lo mismo por partes iguales. Por la Secretaría, asimismo, se notificará, en este caso, al CES como auxiliar de la justicia, informándoles que tiene un término de 20 días para elaborar y presentar el dictamen una vez se haga la respectiva conciliación de los gastos provisionales. Este perito deberá posesionarse en el término de 10 días a la comunicación de este nombramiento o el nombramiento que haga el CES. Este pensazgo esta posesión deberá surtirse en las instalaciones del despacho o a través de los canales virtuales del despacho, correo electrónico adm01med@sendoc.ramajudicial.gov.co. Pruebas de la parte demandada, Universidad de Antioquia. Con el valor probatorio que la ley concede, conforme al artículo 176 del Código General del Proceso, se tendrán en cuenta los documentos aportados que obran en los cuadernos 05 y 11 del expediente físico. Solicita asimismo el apoderado de la entidad accionada y para deponer sobre las obligaciones de las artes establecidas en el convenio marco docencia asistencia número 3224/037/2012, suscrito entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y Corciruplas,
la citación de los siguientes personas. Doctor Carlos Alberto Palacio Acosta, decano de la Facultad de Medicina en la referida universidad. El despacho decreta esta prueba testimonial por considerarla útil, pertinente y conducente. Presentó contradicción al dictamen pericial médico. Presentó dictamen pericial elaborado por un médico especialista en cirugía plástica, el doctor Juan Hernando Santamaría Durán, y solicitó su citación a la audiencia para que declare sobre la experiencia realizada. El despacho accede a la contradicción del referido dictamen pericial por ser una prueba conducente, pertinente, útil. Se advierte a la universidad que deberá comunicar y garantizar la comparecencia del perito cuando se fije la fecha de la audiencia de pruebas. Asimismo, deberá proporcionarles los medios tecnológicos necesarios para la debida comunicación, tanto del soporte del hardware como del software, que permita un buen desarrollo de la audiencia. Solicita como interrogatorio de parte, que es una prueba conjunta con los demandados IQ Interquirófanos, Corciruplas, la doctora Carolina Hoyo Rabe y el doctor Alfredo Salvador Patrón Gómez. Se decretan entonces los interrogatorios de parte a todos los demandantes que sean mayores de edad y debe efectuarse por todos los sujetos procesales que acabo de enunciar. Solicita que se decrete el interrogatorio de parte de la codemandada Carolina Hoyos Rabe, prueba conjunta con IQ Interquirófanos. El despacho no decretará el referido interrogatorio a favor de la mencionada entidad, toda vez que la referida médica figura en el presente como demandada, es decir, como parte dentro del proceso, por lo cual, a sentir de esta juzgadora para el conocimiento de los hechos que revela la presente controversia, fue suficiente con el relato que se hizo en oposición a los mismos en las contestaciones de la demanda. Además, dicha prueba tiene como fin último, como ya se ha dicho, provocar la confesión de la persona citada, pero en favor de la contraparte. Aquí no se cumple ello. Por lo tanto, se enuncia en la misma postura del Consejo de Estado en prudencia del 31 de marzo del año 2023, bajo el radicado 0500012333 0002018 02 219-01, considera ponente Nubia Margot Peña Garzón. Solicita que se oficie también para que se remitan las historias clínicas completas de la paciente Paula Andrea Moreno Quintero en relación con la intervención quirúrgica con implantes que se le practicó y las intervenciones quirúrgicas subsiguientes y los protocolos, consentimiento informados, diligenciados a la Corporación de Cirugía Plástica, Estética, Reconstructiva, Maxilofacial y de la Mano de Antioquia, a Interquirófanos, al consultorio médico del doctor Alfredo Salvador Patrón. El despacho no accede al decreto de tal prueba porque se encuentra dentro del expediente en el cuaderno número 1, folios 29 a 99. Interrogatorio de partes. Solicita asimismo se decrete el interrogatorio de parte solicitado al representante legal de la llamada en garantía Mafre Seguro. En relación con el llamamiento en garantía solicitó también entonces la exhibición del documento constancia de pago de la prima de póliza número 291-721-500-234. Pues no se accede a tal prueba por no ser pertinente ni conducente, porque la parte solicitante no cumplió con los requisitos del artículo 266 del Código General del Proceso en cuanto a afirmar que el documento se encuentra en poder de la referida aseguradora, ni explicó la relación con los hechos, ya que efectivamente se aportó la mencionada póliza y del pago de la prima debería tener también constancia quien la adquirió. Oficiará Mafre Seguros para que aporte la póliza número 291-721-500-234. Igualmente no se accede por las razones antes enunciadas y obra además en el plenario. Pruebas de la parte demandada 02, IQ Interquirúrgicos S.A. Documental se tendrá con su valor probatorio los documentos aportados con la respuesta a la demanda, obrante en el cuaderno 04 de folios 36 a 139 y deberán ser valorados a la luz de la regla del artículo 176 del Código General del Proceso. Asimismo, solicita interrogatorio de parte a los codemandados Alfredo Salvador Patrón y al representante legal de Corciruplas. Un momento, por favor. Un momento. Es Interquirófanos, doctor Miguel, ¿cierto?
Eh, Sí, doctora. Pruebas de el despacho interquirófano. no decreta este referido interrogatorio en favor de la mencionada entidad, toda vez que los sujetos mencionados figuran como demandados, es decir, como parte dentro del proceso, igual a sentir de esta juzgadora, pues los intereses en la parte se considera que son los mismos y es suficiente el relato que en la respuesta a la demanda dieron los mismos. Y ello lo que tiene como fin es provocar la confesión, que en este caso no se cumple con la citada norma. Testimonios. Para deponer sobre las atenciones realizadas, la señora Paula Andrea Moreno solicita se recibe el testimonio de las siguientes personas: Yadielena Gutiérrez Rico, auxiliar de enfermería; Alba Zulemi Arcila Marín, auxiliar de enfermería; Liliana María Aguilar, auxiliar de enfermería; Isabel Cristina Ramírez Sánchez, médica especialista en medicina interna e infectología; Juan Carlos Echeverri, director médico de la entidad. El despacho decreta esta prueba testimonial por considerarla útil, pertinente y conducente, y se advierte a la demandada que deberá comunicar y garantizar la comparecencia de las mismas, tanto en lo que tiene que ver con aspectos técnicos del software y del hardware, para permitir un buen desarrollo de la audiencia que se hará en virtualidad. Se advierte, eso sí, que los testimonios decretados podrán ser limitados conforme lo establece el artículo 212 del Código General del Proceso. De la parte demandada número 03. Corporación de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva Maxilofacial y de la Mano de Antioquia, Corciruplas. Documental. Con el valor probatorio que la ley concede, se verán los documentos aportados con la respuesta a la demanda y el llamamiento en garantía que obran en el expediente físico en el cuaderno 03 y en el cuaderno 07. Y valorar a la luz del artículo 176 del Código General del Proceso. Solicita asimismo se reciba el testimonio del doctor Juan Diego Mejía Jiménez, médico cirujano, y efectivamente se decreta la misma. Se advierte entonces a la demandada que deberá procurar que se haga presente este testigo con todos los mecanismos tecnológicos que permitan un buen desarrollo de la virtualidad, como ya se ha anunciado. Dictamen pericial. Esta es la prueba conjunta con la doctora Carolina Hoyo Rabe y el doctor Alfredo Salvador Patrón. Y solicitaron fue ordenar y decretar el dictamen de pérdida de capacidad laboral a través de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. El despacho accede a tal solicitud, pero precisa que solo se aportará un dictamen que será prueba conjunta de las referidas personas, y para ello se nombra como perito a la entidad, por lo que la misma deberá valorar al demandante en lo que tiene que ver con dicha invalidez. Por lo que entonces se fija la suma de un salario mínimo mensual legal vigente para que sea remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia. Se debe elaborar el oficio correspondiente para ser remitido allí y la entidad tendrá un término de 20 días. Interrogatorio de parte. Por ser procedente, se decretará el interrogatorio de parte a la llamada en garantía al representante legal de HDI Seguros Colombia. Prueba de la parte demandada 4, Carolina Hoyo Rabe. Documental. Se tendrá en cuenta los documentos aportados con la respuesta a la demanda durante los cuadernos 02, 08, 09 y 15 del expediente físico y se valorarán a la luz del artículo 176 del Código General del Proceso. Testimonios. Esta es una prueba conjunta con el doctor Alfredo Salvador Patrón Gómez. Se citará al doctor John Jairo Valencia, médico especialista en cirugía plástica. Se decreta esta prueba por considerarse útil, necesaria y pertinente, y ellos, se les advierte, deberán procurar la asistencia de este testigo en condiciones óptimas en lo que tiene que ver con lo técnico y tecnológico, para procurar un buen desarrollo de la virtualidad. Asimismo, solicita el interrogatorio de parte
de los representantes legales de los llamados en garantía AXA Colpatria Seguros, Allianz Seguros y MAPRE Seguros. Pruebas de la parte demandada 05. El doctor Alfredo Salazar Patrón Gómez. Documental, se tendrá en cuenta los documentos aportados con la respuesta que obran en los cuadernos 01, folio 213, 304, cuadernos 06, 10 y 14 del expediente físico. Se valorarán a la luz del artículo 176 del Código General del Proceso, de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Solicita asimismo el interrogatorio de parte de los representantes legales de los llamados en garantía AXA Colpatria Seguros, Alias Seguros y MAPRE Seguros. Pruebas de la llamada en garantía 1, HDI Seguros Colombia. Se tendrá en cuenta la prueba documental aportada, que obra en el cuaderno 07, folio 6891, y se valorará en la luz del artículo 176 del Código General del Proceso. El interrogatorio de parte, que es una prueba conjunta con la llamada en garantía AXA Colpatria, MAPRE Seguro y Allianz Seguro, se decreta el interrogatorio de parte del Estado, el cual se practicará a todos los demandantes que sean mayores de edad, como ya se había advertido. Pruebas de la llamada en garantía 02, AXA Colpatria Seguros. Se tendrá en cuenta la prueba documental y se valorará a la luz del artículo 176. Esta prueba documental obra en los cuadernos 09, 10 y 12 del expediente físico. Interrogatorio de parte, por ser procedente, se decreta el interrogatorio de parte del Estado para el representante legal de la llamante en garantía MAPRE Seguros. Pruebas de la llamada en garantía 03, MAPRE Seguros Generales de Colombia. Se tendrá en cuenta la prueba documental aportada con la contestación al llamamiento en garantía que obra en el cuaderno 11 del expediente físico y se valorará a la luz del artículo 176 del Código General del Proceso. Pruebas de la llamada en garantía 04, Allianz Seguros S.A., documental. Con el valor probatorio que la ley concede, se incorporan en el expediente como pruebas todos los documentos aportados con la contestación al llamamiento en garantía que se obran en el cuaderno 14 del expediente físico. El interrogatorio de parte, por ser procedente, se decreta el interrogatorio de parte de los llamantes en garantía Alfredo Salvador Patrón Gómez y Carolina Hoyos Rabe. Quedan así decretadas las pruebas. ¿Me permite? Apoderado de la parte actora. Sí, doctora, miren. Yo le manifiesto que voy a apelar algunas de las, voy a reponer algunas de las decisiones tomadas frente al decreto de pruebas y también voy a, en subsidio, presentar recurso de apelación frente a algunas de las pruebas que me negaron y frente a otras solamente recurso de reposición. Bien, perfecto. Entonces, de todas maneras, mire, le quiero hacer una petición inicial. Yo veo que el decreto de pruebas pues está muy denso, es muy largo. Es muy denso. Si bien tuvimos 10 minutos para hacer la revisión en el documento, de todas maneras yo, por ejemplo, en uno de los apartes que usted cita sobre la declaración de la propia parte, hay un precedente judicial que está citando con el número de radicado que yo sí conozco de su existencia, pero no lo he analizado a profundidad como para efectos de Vea, doctor sustentar. Cervelli, hagamos lo siguiente. Yo entiendo que el decreto de pruebas es muy denso. Suspendamos la audiencia y el despacho la reanudará posteriormente para que ustedes tengan tiempo de leer Sí, y doctora, de yo inclusive, analizar. Para qué mí pena, no hay doctora. ningún inconveniente. Mire que aquí hay 12 apoderados. Me parece razonable que podamos tener consideración con cada uno de los abogados para que puedan cumplir a cabalidad con su función. Es una propuesta que yo le hago a usted y a los demás apoderados, incluyendo al Ministerio Público. ¿Está de Correcto. acuerdo? Sí, correcto, doctora. Yo estoy de acuerdo Ahora, porque Arce sí. Rogers. Yo no tengo inconveniente que se suspenda, pues, es decir, Sí. si usted va a dar esa oportunidad, pues yo Pues lo que igualmente. pasa, doctor, es que no es que yo la dé siempre, lo que pasa es que este proceso tiene muchas partes. Y como dice el apoderado, es muy denso. Y además en cada una de las solicitudes yo estoy negando unas. ¿Sí? Y las partes que lo pidieron tienen derecho a hacer el análisis correspondiente.
Yo, doctora Duarte. Señora juez, por mi parte, yo no necesito tiempo adicional. Sin embargo, pues si el despacho lo considera, podemos suspender la diligencia. Doctora Rabe. Sí, señora juez, yo sí quisiera que accediera a la suspensión de la diligencia para poder revisar bien cuáles fueron las pruebas pues que nos Que negaron. se negaron, las que se decretaron. Exacto, decretaron, exacto. Doctor Estoy Vega. con la Doctora, de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Doctor Agudelo. Doctora, no sé si se refiere a Mafre. Ay, yo creo que sí, doctor, qué pena. No se preocupe, doctora, yo estoy de acuerdo con la suspensión, no hay problema. Bien. Doctora Torres. Señora juez, en igual sentido, soy de acuerdo con su decisión. Doctor Taborda. De acuerdo. Doctor Gómez Rodríguez. De acuerdo. Ministerio Público. Sí, en oposición, señora juez, la decisión adoptada, creería, señora juez, que es un plus adicional para que los apoderados puedan ejercer de manera cabal ese derecho a la defensa técnica y al debido proceso. Bien, entonces efectivamente yo no voy a fijar fecha de reanudación porque no tengo a mano aquí la agenda, pero va a ser lo más pronto posible. Yo diría que en 1 o 2 semanas. ¿Sí? Entonces se fijará por auto, que se notificará por estados la reanudación de la presente audiencia. No siendo más, se da por terminado siendo las 11:41 de la mañana del día 26 de septiembre del año 2025. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego, gracias. Gracias. Feliz tarde Muchas para todos. gracias. Hasta luego. Hasta luego para todos. Don Miguel, no me vaya.